un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Teníamos programado, muy buenos días con todos, una cita muy importante al tenor de este igualmente singular convenio con la Unión Europea, una cita con dirigentes empresariales de la categoría de Rodrigo Gómez de la Torre, a quien saludamos cordialmente, lo mismo que al ingeniero don Javier Díaz Crespo, al ingeniero Enrique Pita en la ciudad de Guayaquil, el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Estamos a la expectativa del arribo de Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y de la ingeniera doña Gloria Navas, presidente de las empresas automotrices del interior, como se llaman en la tradición empresarial de nuestro medio. Pero obviamente lo primero es lo primero, el reconocimiento de la sociedad ecuatoriana a un gran hombre, indiscutiblemente un hombre de gran contextura y de un ámbito de servicio impresionantemente grande por todos los lados. Sixto Durán Ballén, exalcalde de la ciudad y expresidente de la República. Para los quiteños, primero, el recuerdo para el alcalde y para el líder del CENEPA. Él ganó esta guerra. Y hace bien el diario El Universo en destacar este mérito del gran ciudadano que ayer no despertó de su acostumbrada siesta. El que seguramente primero reaccionó ante este desenlace de una vida ejemplar fue su hijo del mismo nombre, Sixto Durán Ballén Villalobos. Y este momento me encuentro acompañado de su hija, la que igualmente contribuyó y colaboró en la tarea especialmente de la presidencia de la República cuando la ejerció. Alicia Durán Ballén se comprometió hace contados instantes a responder por la familia lo que quiere saber y conocer la ciudadanía de todo el país. Y es que la muerte sorprendió al expresidente Durán Ballén, como digo, a la hora de la siesta. Falleció la tarde de ayer en su casa junto a su familia a los 95 años de edad. Él nació en Boston, en los Estados Unidos, el 14 de julio de 1921,
cuando su padre cumplía una misión diplomática precisamente. Fue uno de los fundadores del Partido Social Cristiano y durante su ajetreada vida política ocupó varios cargos públicos como ministro de Obras Públicas en el gobierno igualmente social cristiano de Camilo Ponce Enríquez. Fue alcalde de Quito, fue diputado nacional por el Partido Conservador. Durán Ballén se había desafiliado del socialcristianismo y fundado el partido Unión Republicana cuando alcanzó la presidencia. No se nos vaya, la requiero aquí. Muchas gracias. Durante su mandato, que se desarrolló entre el 10 de agosto del 92 y el 10 de agosto del 96, vivió dos momentos considerados críticos. El primero en enero de 1995, cuando se desarrolló la guerra del Cenepa, con una ofensiva por parte de Perú a los destacamentos Soldado Monje, Teniente Ortiz, Cuangos, Cueva de los Tallos, Tiguinza y Etza. El señor general, ojalá nos pueda acompañar, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que tuvo un rol muy importante en esa guerra. ¿Perdón? Ok. Fue recordado por su frase "ni un paso atrás". De esta frase, doña Alicia recuerda, se inspiró y lo declaró a un sinnúmero de compañeros que tuvieron la fortuna de conversar con él en los medios audiovisuales y en los medios impresos y también en la radio. Uno de ellos, por ejemplo, el último en tomar contacto con el expresidente de parte de la familia Democracia fue Francisco Rocha. Tenemos una muestra de esa tertulia en la que, a manera de memorias, nos relataba Sixto Durán Ballén muchos de los pasajes que a los comunicadores siempre nos llamó la atención. Pero este histórico ni un paso atrás se gestó inesperadamente. Fue la primera ocasión que la relación histórica al que él acudía le daba una motivación fundamental para no retroceder como en otros episodios donde la nación vecina nos había perjudicado y nuestra imagen de país pequeño, sin dignidad, en momentos sin dignidad, no fue lo suficientemente, en este caso, decidido y valiente a responder como sociedad una nueva situación a la que nos había acostumbrado la nación peruana, y que el presidente Sixto Durán Ballén, instruyendo a las tropas uniformadas y listas en línea de frontera y a manifestaciones ciudadanas gigantes que se organizaron y se desarrollaron en esas fechas en todas las ciudades ecuatorianas, especialmente en la ciudad de Quito, les dijo y nos dijo a todos lo que hemos enseñado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Durán Ballén dijo: ni un paso atrás. Estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Ecuador, 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 Ecuador. Ahí está la voz de nuestro líder en esas circunstancias.
la voz de Sixto Durán Ballén. Que haya paz en su tumba, orgullo familiar, porque orgullo nacional sobra, y hay que decirlo. Ha muerto un gran expresidente. Alicia Durán Ballén está con nosotros y recibe la condolencia de toda la ciudadanía que tiene la bondad de escuchar este programa, de mis invitados en el estudio. Doña Alicia, muy buenos días. Mi pesar, tuve la oportunidad de, a través de la línea telefónica, dialogar un par de veces. Tenemos un pasaje precisamente que quiero hacerle escuchar en una entrevista telefónica de última instancia, podríamos decir, y que nuestro director de archivo ha tenido la bondad de seleccionar para que sigamos recordando a este gigante cívico y patriota, emprendedor y visionario, exalcalde y expresidente de la República, que nos decía: Ha sido un honor, muchas gracias por habernos atendido y que la salud esté espléndida como la advertimos esta mañana. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, mire usted, ya próximo a los 95. Vea eso. Yo mismo me admiro. Muchas gracias Sí. por su llamada y compartimos el interés de proteger a nuestra ciudad. Hombre bueno, Sixto Durán Ballén. Saludamos a su memoria con mis invitados en el estudio, don Javier Díaz, don Rodrigo Gómez de la Torre. Alicia, buenos días. ¿Cómo está, doña Alicia? Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, Radio Democracia. Ustedes siempre tan gentiles. Gracias por acompañarnos en estos momentos duros y tristes, pero a la vez, pues sabemos que mi papá está con Dios. Era un hombre de mucha fe y sabemos que está sonriéndonos desde allá. Así que gracias por darnos esta oportunidad para compartir un poquito de su vida y de sus últimos instantes. Mi padre ha pasado bien, ya con sus 95 años, y en los últimos, él cumplió 95 en julio. Y en los últimos meses, pues, se deterioró un poquito su salud, estaba un poquito débil, un poco de decaimiento propio, pues, pero de la edad. Sí, se veía él y decía que así no fueron mis 94, no sé qué me pasa, decía él mismo, ¿no? Y pero estaba bien y aquí en la casa y estaba sintiéndose un poquito cansado, se quiso recostar para hacer su siestica que siempre hacía, que eso es lo que le renovaba siempre, podía estar hasta muy tarde. Estaba con mis hermanas y mi mamá y en su camita ahí se acostó a la siesta y se durmió en el Señor, literalmente, así que fue una bendición. Él murió en paz y una linda, buena muerte, como vivió en paz y con bondad, ¿no? Eso es con bondad, sí, con bondad, con justeza, además, hombre justo, hombre bueno. Así es, y yo, siempre le decía, yo le recordaba que cuando él hablaba de políticos, etcétera, y la gente decía que él era político, y me gustaba citar una frase que creo que era de Churchill, que decían de él, la diferencia entre un político y un estadista. Yo creo que mi padre era un estadista, y la diferencia era que el político mira a la siguiente elección y el estadista mira a la siguiente generación. Qué lindo, qué lindo. Esto le recuerda a usted al gran líder de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y no obstante, el expresidente tuvo una vida política bastante ajetreada. ¿Cómo era el comportamiento de él en tantos episodios conflictivos que le dimos? Todos los ecuatorianos.
él fiel a sus principios y pues de integridad, de honestidad y de afrontar las cosas y siempre con mucha sabiduría, diría yo, y medido, pensando en consecuencias, nunca siendo impulsivo ni pensando en él, sino en el bienestar de todo el país. Ese era su principal móvil. Él estaba permanentemente con su visión de caballero quiteño, con su visión de arquitecto de la urbe, siempre buscando alguna circunstancia que le hacía falta a la ciudad. Y en la última dimensión de una obra pública de gran importancia que está en plena etapa de construcción, él tuvo preocupaciones incluso con el tema del metro. Era muy estudioso, ¿verdad, doña Alicia? Así es, sobre todo muy preocupado, pues usted sabe, su profesión es arquitecto y su especialidad arquitectura urbanística, ¿no? Yeah. Entonces él sabía de lo que hablaba, con conocimiento y con mucha experiencia, obviamente. Entonces él siempre pensó que sí, necesitaba Quito un metro, incluso tuvo aquí 2 estudios que los hizo ver a los diversos alcaldes, pues al alcalde Barrera y luego al alcalde Rodas, para comparar. Y en la época que él fue alcalde, obviamente no era adecuado porque había apenas 700,000 habitantes, entonces el costo-beneficio no era adecuado. Pero ahora, obviamente, con Quito casi 3 millones es de pensar. Y él estaba de acuerdo con el metro. Lo único que no estaba de acuerdo era la parada en San Francisco. En San Francisco, sí. Eso era todo. En realidad, él daba alternativas por muchas razones. La afluencia dicha por las mismas autoridades, que iba a haber unas 30,000, 40,000 personas diarias. Imagina lo que eso es en el centro, en pleno centro. Entonces, él tenía siempre unas razones muy pensadas y muy analíticas y muy profesionales. No era por antojo ni capricho, era en base a lo que sabe de la ciudad, de lo que ha estudiado y lo que, pues, su experiencia. Así es. Su sabiduría arquitectónica se dio en un sinnúmero de obras en los que le encantaba emitir una opinión, pero era una opinión más que técnica, ¿no? Visionaria y de una planificación pormenorizada, que él las entendía y hablaba en los lenguajes en que le entendían los arquitectos, los ingenieros, los emprendedores públicos de mayor significación e importancia. ¿Por qué le conoció usted siempre preocupado de la urbe quiteña, doña Alicia? ¿Por qué? Porque, como digo, es su profesión. Fue una sustancia de amor y de afecto y de respuesta positiva al cariño que sentía por la ciudad de Quito. En definitiva, el sentimiento de capitalidad y de amor a esta ciudad le conducían no siempre a Boston, sino a Quito, ¿no? Perdone que compare así el enorme cariño que le tenía a su ciudad, y esto entendió la quiteñidad y lo nombró su líder, su alcalde. Así es. Uy, Dios mío, a ver. Muchas llamadas. Sí, sino que, bueno, claro, Quito siempre, él vivió en Quito toda la gran mayoría de su vida, y pues por su profesión, y él siempre, es curioso porque de todas las posiciones de servicio público que él ha tenido, él siempre decía que la que más le ha gustado y se realizó fue cuando estuvo en la alcaldía, los 8 años que sirvió al municipio, a la ciudad de Quito. Entonces, realmente ahí estaba realizado. Hay unos twitters que hemos recogido de última hora lamentando la muerte del expresidente. El candidato y exalcalde de Quito, Paco Moncayo, dice:
Sixto Durán nunca necesitó el título de comandante en jefe para desempeñar la máxima autoridad civil de Fuerzas Armadas durante la guerra. Eso tiene un gran significado, importantísimo significado. La otra candidata a presidenta de la Nación, Cynthia Viteri, menciona al expresidente Sixto Durán Ballén, que nos unió ante la guerra, con ni un paso atrás, que Dios lo acoja. Pésame a todos los suyos, dice Cynthia. Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, ha partido un caballero Sixto Durán Ballén, que la paz en su tumba alcance el corazón de su familia que tanto protegió, amó y guardó. Bonito, hermoso pésame de Lenín Moreno, ha partido un caballero, Sixto Durán Ballén, que la paz en su tumba alcance el corazón de su familia que tanto protegió, amó y guardó. Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Ha muerto mi gran amigo y exalcalde de la ciudad, Sixto Durán Ballén. Extrañaremos su pasión por Quito y su amor por el Ecuador. Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. Ha fallecido el expresidente Sixto Durán Ballén, gran demócrata y gran ecuatoriano. Paz en su tumba. Esto y mucho más se merece Sixto alcalde, Sixto presidente, Sixto ciudadano, amoroso especialmente de su familia. ¿Cómo era con ustedes, Alicia? Amoroso, como dice, siempre lleno de positivismo, de aliento. Salíamos a veces al patio de las comidas de alguno de los sitios de por acá y era como salir con estrella de cine porque todo el mundo quería tomarse foto. Y pues muy querido. Eso nos daba, porque a pesar de diferencias políticas o lo que fuera, le tenían un gran cariño. Así es. Tenía pues esa aura de abuelo que todo el mundo pues se sentía identificado. Entonces era una persona pacífica siempre, todo. Y yo quiero a través de este medio pues invitar a la ciudadanía que nos acompañe, a que pues de su último adiós a mi papá. Va a estar velado en el salón de la ciudad. A partir de las 9, decía el alcalde, ¿no? Sí, hoy, mañana, y el viernes va a ser la misa en la catedral de Quito, en la Plaza Grande, obviamente. Entonces les invito a los ciudadanos, pues, de todo el país, de todos los radioescuchas que nos acompañen. Sería un honor para nosotros tenerlos ahí va a estar pues el cuerpo presente para que le digan su último adiós. Habrán llenos completos en el salón de la querida ciudad capital. Tenga la seguridad porque Durán Ballén, el abuelo de estas generaciones, de todas las generaciones a partir de su mayoría de edad, y obviamente de los trabajos que le correspondió, de las gestiones que le correspondió ejecutar con gran acierto, despertó especialmente, incluso en los más muchachitos de esta comunidad, preguntas repetitivas, pero muy generosas y abiertas, como reconociendo en Durán Ballén el abuelo generacional de todas las generaciones. Entonces los chicos dicen, Sixto, ¿y quién fue Sixto Durán Ballén? Pero han oído ese nombre, y este momento será también motivo de tertulia y de grato recuerdo en todas las ciudades, en todos los establecimientos educativos, y los maestros tienen en este momento una motivación especial para hablar de este referente ciudadano, de este ejemplo para todo el universo de generaciones ecuatorianas y quiteñas. Yo quisiera molestar a Javier Díaz y a Rodrigo Gómez de la Torre para que
tengan la bondad de expresar también a nombre de los empresarios capitalinos su pésame por la muerte de este gran emprendedor ciudadano, Sixto Durán Ballén, el arquitecto quiteño. Patricio Alarcón también, presidente de la Cámara de Comercio, y comencemos por él. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Javier. Quisiéramos extender... Alicia está en la línea telefónica. Alicia, le envío un abrazo. Quisiéramos extender como Cámara de Comercio de Quito y por medio de su presidente nuestro sentido pésame para su familia. El expresidente fue un ciudadano ejemplar, un hombre que hizo mucho por la ciudad de Quito, que hizo mucho por Bahía de Caracas, y siempre será recordado como un gran gestor de la nación. Mi sentido pésame, estimada Alicia. Muchísimas gracias a ustedes por sus palabras amables y pues gracias por estar con nosotros. Rodrigo Gómez de la Torre. Doña Alicia, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de esta zona. Estimada Alicia, a los tiempos nos volvemos a encontrar, aunque sea por este medio, sintiendo profundamente, desde lo personal, en nombre de la Cámara de Agricultura, en nombre del Consejo de Cámaras también, el Ecuador pierde un gran hombre. Alguien que contribuyó muchísimo en temas agrarios, inclusive la Ley de Desarrollo Agropecuario. Fue un gran impulso que él nos dio para una estabilidad en el sector y tener reglas claras. Alicia, a ti, a la familia, a los hijos y nietos de Sixto, a todos desde mi personal, desde la Cámara, en nombre de toda mi familia también. Abrazo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué bonito escucharte a los años, aunque sean estas circunstancias tan tristes. Te agradezco tus palabras, te recordamos todos con mucho cariño a ti, a tu familia, a tu mami, a tus hermanos. Por favor, haz también un gran abrazo y gracias por tus palabras. Javier Díaz Crespo, Alicia. Bueno, pues me sumo, obviamente, a nombre de la Asociación Industriales Textiles del Ecuador, a título personal, obviamente, me sumo a este sentido pésame por el fallecimiento del expresidente Durán Ballén. Uno de nuestros presidentes de la asociación fue un colaborador muy cercano del expresidente durante su periodo presidencial, así que estamos muy consternados con esta noticia. Es muy grato escuchar cómo lo recordamos al expresidente. Yo era muy joven cuando él fue presidente, pero lo que más me acuerdo es de esa unidad que generó en el país y sobre todo su forma respetuosa de tratar a todos los ecuatorianos, y creo que eso es algo que tratamos de emular muchos, así que mi sentido pésame a toda su familia, Alicia. Muchísimas gracias, Javier, gracias por sus palabras. Sí, y ojalá pues Dios quiera que gente aprenda de su respeto. Más que nada, él era muy respetuoso con todo el mundo, todas las ideologías. Así que le agradezco mucho y gracias por esta llamada. Tenemos que ya prepararnos, así que me despido. Le agradezco a don Gonzalo nuevamente y por esta deferencia, muchos cariños y recuerdos, y pues gracias en nombre de nuestra familia, de mi mamá y de todos nosotros. Nuestro abrazo, nuestro saludo solidario desde la cadena Democracia. Muy buenos días y muchas gracias por habernos atendido. Bueno. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Gracias. Entonces, ojalá nos veamos allá en el desde salón luego, de la ciudad. Desde Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Gracias por tu llamada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos al acuerdo con la Unión Europea. El presidente Durán Ballén seguramente nos está escuchando y creemos nosotros que emprendedor como él era, con unas ideas de fusión con el sector exterior de parte de nuestro país y de parte del emprendimiento ecuatoriano, que es el que saludamos en esta mañana, con Patricio Alarcón, ya mismo con Gloria Navas, con Rodrigo Gómez de la Torre,
con Enrique Pita en la ciudad de Guayaquil, con don Javier Díaz Crespo, importantes empresarios que nos distinguen con su compañía esta mañana para elaborar una especie de expectativa informe, de perspectiva informe que tiene este acuerdo con la Unión Europea, en donde el ministro Juan Carlos Cassinelli ha tenido un rol muy importante, acertado, rápido, objetivo y pragmático, diría yo. El acuerdo seguramente tendrá no falencias, sino tal vez algunos vacíos o complementaciones. Pero tal como le hemos revisado, nos da la impresión de que es un gran entendimiento y que pone a los empresarios ecuatorianos en una condición de, ahora sí, sin pretexto, trabajar sobre algo concreto. El protocolo de adhesión de este acuerdo multipartes entre Ecuador y el grupo de países europeos firmado el día viernes anterior se encuentra ya en la Corte Constitucional. Así lo ha anunciado en las últimas horas el señor doctor Juan Carlos Cassinelli, quien ha explicado que el presidente Correa lo remitió rápidamente al organismo constitucional. No hay cómo perder el tiempo, ha dicho el presidente, aunque él no quiso suscribir este acuerdo. Cuestiones ideológicas, seguramente, y muy respetables. Pero a la par ha comentado el presidente que tras la firma del acuerdo no podemos perder concentración, esta palabra ha usado, y hay que continuar con el trámite para su ratificación. En cambio, el señor Cassinelli ha dicho que se llevará adelante una tercera reunión con el presidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para continuar con el tratamiento de este tema. Ojalá no le entregue la obligación constitucional a las otras vicepresidentas por ideología. Entre tanto, el ministro participó ayer en la inauguración de la primera ronda de negociaciones que busca un acuerdo de libre comercio con los países europeos. A mí me gustó mucho lo explicado por Roberto Betancourt respecto al acuerdo con la Unión Europea. El señor Betancourt ha dicho que es muy positivo y que dista de ser un TLC, como el que firmamos nosotros con la Unión Americana. El señor Betancourt, ex jefe negociador del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, dio detalles de la negociación y de lo que ha alcanzado por el país en ese convenio. Él dice, por ejemplo, ante la pregunta, Patricio, a diferencia del acuerdo con la Unión Europea, con Colombia y con Perú, a diferencia del acuerdo de la Unión Europea, con Colombia y con Perú, ¿qué ha obtenido el Ecuador como aspectos diferentes? Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, Gonzalo. Lo primero que debemos resaltar es que ciertamente nuestros vecinos nos llevan ya algunos años de ventaja, ¿no? Ellos firmaron el acuerdo en el 2013, ya lo vienen negociando hace un buen tiempo, han recibido más inversión extranjera directa, alrededor de 500 empresas más entre pequeñas y medianas en Colombia se han beneficiado por el acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, y alrededor de 1,000 empresas peruanas. Tenemos que tomar en cuenta que eso nos ha gestado un desafío para acelerar las cosas, fijándonos en lo operado en Colombia y en Perú y entiendo que en Chile.
tenemos nosotros ya lecciones más actualizadas para poder también no demorarnos mucho en una cronología de implementación o algo por el estilo, Patricia. Exactamente. Mire, este acuerdo ha sido beneficioso para nuestros vecinos, y no solo en cuanto a la balanza comercial, porque en Colombia no se ve eso. Sin embargo, estos tratados traen también inversión extranjera directo. Entonces, sí, como usted bien lo ha mencionado, países como Perú, países como Colombia, países como Chile, no llevan una delantera, ciertamente. El Ecuador no ha negociado mal el acuerdo de libre comercio. Es más, es aplaudible la decisión política de haber firmado o de habernos adherido al acuerdo de libre comercio. El trabajo ha sido intenso por parte del ministro Cassinelli y llegó tarde, pero es mejor que llegue tarde a que no llegue la firma del acuerdo. ¿Cómo beneficia esto al Ecuador? Pero dicen que Van der Falconi nos propinó, digamos, una suerte de lentitud. Influía mucho en el señor presidente de la República para que no aliente, digamos, la suscripción de un acuerdo que estaba vigente desde siempre y que lo requerimos, lo necesitamos tanto para el desarrollo del sector privado nuestro como para la economía, como macro hablando, no le puedo conjugar adecuadamente, pero desde el lado macro de la economía macro requerimos de estos ingresos de divisas, de esta estabilidad comercial que hemos conjugado con el viejo continente durante tanto tiempo, que nos ha comprado, que nosotros hemos vendido y hemos comprado también de ellos. Ha sido un intercambio indispensable y necesario, ¿no? Indispensable, Gonzalo, usted tiene toda la razón, y lo que ha sucedido en este caso es que el Ejecutivo me parece que ha prestado más atención al ala pragmática del gobierno y no al ala de izquierda. Esto ciertamente también es una decisión política. ¿Por qué? Porque si es que no se firmaba el Acuerdo de Libre Comercio, se ponían en riesgo alrededor de 300,000 plazas de trabajo. Alrededor de 5,000 productos en el Ecuador empezaban a ser gravados con aranceles a partir de enero. Entonces, esto iba ciertamente a tener un costo político para Alianza País si no se firmaba. Y es un tema positivo porque el Ecuador expande su mercado. Solo en el sector camaronero existe la posibilidad de exportar alrededor de $800 millones más. El sector atunero no entra a gravar un arancel de alrededor del 24%. Hay productos como el palmito, el langostino congelado, que abren, que tienen un mercado muchísimo más grande de alrededor de 500 millones de habitantes que pueden consumir estos productos. Ahora, este año, de enero a agosto, la Unión Europea representa alrededor del 17% de las exportaciones del Ecuador. Han crecido las exportaciones de la Unión Europea y eso está bien. Y tenemos que cuidar también, obviamente, a nuestro principal socio comercial, donde han decrecido las exportaciones. Mire, yo lo que pienso es que el gobierno ha tomado una decisión pragmática, es una de las buenas decisiones en los últimos 10 años, y tenemos que seguir abriendo mercados, es importante. Para que usted tenga una idea, el Ecuador de enero a agosto de este año ha perdido alrededor de $2,000 millones, y en los Estados Unidos, que representaba el año pasado alrededor del 41% de nuestras exportaciones, ahora representa el 36% de nuestras exportaciones. Eso es peligroso porque estamos perdiendo participación en nuestro principal mercado. Mire, el gobierno ecuatoriano tiene una balanza comercial positiva con los Estados Unidos, y ese es el acuerdo que tenemos que llegar a firmar, porque está bien firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero tenemos que atraer más divisas. Usted dijo lo correcto. Esto es un acuerdo que tiene que hacer el Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros no manejamos la política monetaria en el país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atraer divisas por medio de nuestras exportaciones y por medio de la inversión extranjera directa. Y esto es lo que hacen los tratados de libre comercio, justamente. Yo sí estoy viendo un poco más de
de practicidad en cuanto a las decisiones del gobierno. Mire, en este momento acaba de firmar un acuerdo de libre comercio, está privatizando ya empresas públicas, está achicando el tamaño del Estado. Todo esto ha llegado un poco tarde, lamentablemente, ha llegado ya cuando el país tiene un endeudamiento sobre el 40% del PIB, un déficit de alrededor de 9 mil millones de dólares, un riesgo país de 866 puntos, un país sumamente complicado. Sin embargo, vemos que la necesidad de obtener flujo se ha interpuesto sobre la ideología del presidente de la República, y eso es algo positivo siempre y cuando se tomen ya decisiones de fondo. Ahora, ¿qué me preocupa a mí del futuro en cuanto del acuerdo de libre comercio? Y es que si es que el próximo año y si es que pronto no se cambia y no se toma ya la decisión de cambiar de forma estructural el modelo económico, el próximo año vamos a tener problemas. No se va a mejorar la balanza comercial, vamos a tener problemas de pago. Entonces, ¿cómo va a hacer el gobierno para no desmantelar los aranceles o las sobretasas? Ahora ya no ha llegado a cumplir los acuerdos con la OMC. Ahora ya no tiene opción. A partir de que se ratifique en el Parlamento Europeo y la Asamblea ratifiquen este acuerdo, ya no podemos dar una marcha atrás. El Ecuador tiene que respetar todos los acuerdos y en junio del próximo año tienen que estar completamente desmanteladas las sobretasas. Si no cambiamos el modelo económico y si no empezamos a atraer más divisas, yo no sé cómo, y si no, bueno, y si existe el cambio de gobierno, si existe el cambio de modelo, seguramente podremos seguir con el acuerdo. Sin embargo, si es que no se cambia el modelo económico y se mantiene el gobierno, no sé cómo va el Ecuador a hacer para poder liberar las sobretasas y abrirse al mundo. A la ingeniera Gloria Navas, nuestra cordial bienvenida a la cadena Democracia. Ella representa, señoras y señores, a las firmas comerciales que tienen conexión directa y distribuyen especialmente vehículos europeos. Y ahí estamos diciendo bastante, con qué vamos a compensar ese esfuerzo de salida de divisas. Le preguntamos ahora, para hablar de la balanza comercial y de pagos, precisamente a la que alude Patricio Alarcón. Le preguntan los colegas de Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil a don Roberto Betancourt y le dicen, a ver, esto yo le traslado a una respuesta que aspiro nos ofrezcan tanto Rodrigo Gómez de la Torre como Javier Díaz Crespo. Le preguntan, ¿qué productos tendría nuevo espacio de crecimiento en exportación? ¿Qué productos tendrían nuevo espacio de crecimiento en exportaciones? Y él dice, la gran mayoría de los productos agrícolas de interés del Ecuador tendrán arancel cero, inmediato cero, al ingresar a Europa. Esto es desde el primer día de vigencia del acuerdo. Las flores, atiéndame, las flores, el atún, los camarones, el café, las frutas tropicales, entre otros, van a gozar, si cabe el término, de un arancel cero. En términos de comercio, eso implica algo más de 1.600 millones de dólares, dice la crónica del Universo de esta víspera. Rodrigo, ten la bondad. Buenos días, Gonzalo. Ahora sí, ya entrando en materia. El tema con la Unión Europea es importante. La producción agropecuaria del Ecuador es de altísima calidad y de altísimo producto de valor agregado. O sea, el camarón tiene características únicas, la flor tiene características únicas, el caso del cacao no se diga. Y la Unión Europea representa en productos agrícolas el 35% de las exportaciones. Entonces no estábamos jugando con el tema de que un tema ideológico bien planteado por Patricio. Yo creo que es un tema absolutamente pragmático y real, abrirnos al mercado, salir de un mercado de pocos millones de habitantes que somos en el Ecuador y pensar en un mercado de 500 millones donde podamos crecer,
donde podamos, ahí sí, tener la producción, incrementar productividad y tener dónde ubicar esa producción adicional. Uno de los sectores que más preocupado ha estado y que curiosamente es uno de los sectores sensibles en el mundo entero y en todos los acuerdos es altamente revisado, es el sector lácteo. Sector lácteo, en comparación con Perú, Colombia, hemos conseguido condiciones muy, muy favorables. El queso fresco, la leche líquida están excluidos completamente, mantequilla está excluido, leche en polvo, lactosueros y demás tienen un pequeño contingente, pero abrimos mercados y consideremos que allá hay mayor consumo. Leche condensada, leche evaporada, casi no se fabrica en el Ecuador, estamos recién iniciando la industria. Yogur, pastas lácteas, pero fundamentalmente el tema de quesos maduros. El queso maduro es el producto lácteo de mayor valor agregado que existe, no hay más. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un represamiento de quesos maduros en la industria y una complicación a su vez hacia los productores, el abrir un mercado que principalmente es un consumidor nato de queso maduro es una gran oportunidad. Hace unos 20 años, serán 2 décadas prácticamente, hubo en el escenario comercial y de producción bananeros de Ecuador y de las Canarias, de las Islas Canarias, de los españoles. Hubo una guerra que la denominaron la Guerra del Banano. Ustedes recuerdan, deben haber sido jovencitos, hace 20 años, desde luego, Rodrigo, jovencito, con eso digo bastante, ¿no? Las Canarias están de nuevo atacando a este acuerdo, don Javier, están atacando este acuerdo, aunque no es su línea, pero la Unión Europea y los bananeros españoles temen que les hayan propinado un duro golpe por el ingreso de frutas ecuatorianas. Piden mecanismos eficientes de control a sus respectivos gobiernos y a las autoridades del acuerdo europeo. Allí, ¿cómo cree usted que estamos preparados para replicar diplomáticamente con energía y hacernos valer, digamos, en nuestros derechos, ¿no? Esa es la parte labrada. Si nos descuidamos, como lo ocurrió hace 2 décadas, nos golearon y eso fue una guerra bastante considerable que perjudicó los intereses del Ecuador. ¿Qué comentario le merece, don Javier Díaz, este elemento? Bueno, saludos primero también a todos los que están en este momento en el panel y a toda la audiencia. Obviamente no es mi materia, seguramente Rodrigo podrá opinar mejor del tema. Lo que sí está claro... Lo del banano. Lo que sí está claro es que si nos enfocamos en el banano va a tener un acceso con un arancel mucho menor gracias al acuerdo. Es decir, eso es evidente, el banano ecuatoriano, y ahí solo ahí ya hay un ganar, porque es probablemente el producto más importante de exportación. Correcto. Pero yo creo que sería importante anotar, Gonzalo, que primero hemos logrado firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pongámosle el nombre y el apellido que tiene. Es un tratado de libre comercio y eso es algo que permite desmitificar todos los cucos que había atrás de los tratados de libre comercio. ¿Cuál es la diferencia con TLC? Esto es un TLC. Un TLC negociado en las condiciones que al Ecuador y a la Unión Europea les convenía. Y con una adhesión a un convenio más amplio, multipartes, donde están también Colombia y Perú. Pero esto es un TLC, se demuestra que se puede negociar un TLC de forma adecuada y por ende esta es la puerta para firmar el siguiente TLC que es fundamental para el Ecuador, que es de Estados Unidos. Segundo, creo que es fundamental reconocer la importancia que tuvo el sector privado, especialmente el sector exportador del Ecuador, para que este tratado de libre comercio se logre firmar. Si no hubiera sido por la persistencia del sector empresarial exportador ecuatoriano, este gobierno jamás hubiera dado paso a que este proceso culmine y mucho menos se firme. Así que creo que hay que reconocer entidades como Fedexport, por ejemplo, que ha sido clave en la consecución de este tratado,
sin dejar de reconocer personas como Roberto Bentancur, que fue indispensable, el exministro Francisco Rivadeneira, que también tuvo muchísimo que ver en conseguir esto, porque eran gente que venían del sector privado, algunos de ellos, y conocen la importancia de tener tratados de este tipo. Entonces creo que... Y Rivadeneira de comienzo tuvo que vérselas precisamente con el grupo de Semplades y todo lo demás que le ponían obstáculos. Y sigue ahí. Van a ser candidatos incluso a la legislatura, uno de ellos. Correcto. Entonces, es definitivamente fundamental. Con todo derecho, desde luego. Por supuesto. Definitivamente es fundamental reconocer eso, porque sin esa participación del sector privado, especialmente, insisto, exportador, donde están los camaroneros, donde están los bananeros, los atuneros, los floricultores, si no hubiera sido por ellos, este acuerdo no estaría firmado. Yo recuerdo cuando empezó el proceso, por allá 2008, recuerdo cuando nos levantamos de la mesa en la ronda de Bogotá, donde estuvimos presentes desde el sector textil, porque para el sector textil también es una oportunidad tener este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Me acuerdo que nos levantamos justamente por estos problemas ideológicos que siempre ha habido internamente en el gobierno respecto a los tratados comerciales con el mundo. Pero bueno, eso me parecía importante reconocerlo porque hay que ser muy francos. Esta última viada fue eso. Pero si no hubiera habido todo lo de atrás de parte de los empresarios, este acuerdo no lo tendríamos. Y ahí sí se hubieran afectado esas 300,000 personas, esos 300,000 ecuatorianos que dependen de las exportaciones que se van a la Unión Europea. Y ahí tendríamos más problemas de los que ya tenemos en este momento con la crisis económica que vivimos. Ahora, el acuerdo da muchas oportunidades, pero como bien dijo también Patricio, nos obliga a preparar un modelo económico que sea acorde a lo que el acuerdo exige. ¿En qué consistiría ese modelo productivo, ese modelo económico? Hay que romper barreras arancelarias, hay que romperlas. Eso no es congruente con un tratado de libre comercio como este. Hay que hacer que el Ecuador sea competitivo. Las protecciones son contrarias a estos siempre procesos. Hemos reclamado tienen que ser disminuidas, pero siempre existirán. Porque hay diferentes latitudes de desarrollo productivo de Europa frente a nuestros países que son de economías emergentes. Correcto, ¿no? Y por eso el acuerdo consideró esas asimetrías y por eso hay procesos de desgravación largos para los productos más sensibles, cortos para los menos sensibles. En el caso, yo a lo que me refiero es del tema de sobretasas deben ser eliminadas porque eso no es congruente con un acuerdo de este tipo y debemos buscar que el Ecuador sea más competitivo porque si no, tampoco va a ser fácil aprovechar el acuerdo. Quizás los camaroneros puedan seguir exportando y creciendo sus exportaciones o los bananeros, los tradicionales, por no mencionarlos uno a uno, pero los que tenemos oportunidades como es la manufactura y en concreto sobre todo la confección, las prendas de vestir y los textiles de hogar, para lograr entrar a un mercado como el de la Unión Europea, además del trabajo que tienen que hacer los empresarios en innovación, diseños, mejor oferta de producto, también se necesita tener un país competitivo en materia laboral, en materia tributaria, en materia ambiental, en una serie de cosas, en materia tramitológica, normativa, etcétera. Sin eso, por más que tengamos un muy buen acuerdo, sin eso no es sencillo aprovecharlo. Respondiendo a esa pregunta de la persona que planteaba esa consulta. No es sencillo, no es que de la noche a la mañana vamos a exportar un sinnúmero de nuevos productos por millones de dólares. No es así. Los tradicionales, por seguro, ya sabemos que van a ganar. Esos van a ganar y eso ya es bueno para el Ecuador. Solo eso ya es bueno para el Ecuador. ¿Qué chance, qué oportunidades tiene el sector textilero ecuatoriano? Nosotros hemos tenido ya experiencia de exportación a Europa hace ya varias décadas. Sobre todo Alemania, España. ¿Qué le hemos vendido a Alemania? Para tener una idea, imagínese, estuvimos y estamos vendiéndole a Alemania, ¿qué? Se le ha vendido principalmente productos de camisetas, polos en algodón, y también se les ha vendido ropa interior y ropa deportiva en fibras sintéticas. Esos han sido los productos que tradicionalmente se han vendido. De ahí hay líneas como suéteres, líneas como ciertos productos de hogar, sobre todo de la línea de cama, que también se han podido vender, pero en menor volumen. Pero en bloque, es el mercado más grande en consumo de ropa, en bloque. Si lo vemos por países, Estados Unidos es el número 1, pero en bloque, los 28 países de la Unión Europea son el mayor consumidor de prendas de vestir del mundo.
Obviamente su principal proveedor es Asia. Turquía también está dentro de sus principales proveedores. Contra esos vamos a competir. Los centroamericanos, que también tienen un TLC ya hace varios años. Y Sara, por ejemplo, aterrizarían en territorio ecuatoriano con alguna propuesta estratégica, pero que nos genere trabajo, consumo de telas ecuatorianas, qué sé yo. Es una excelente pregunta, porque nosotros justamente eso es lo que más buscamos, que haya encadenamiento detrás de esto. Exactamente. Con ese grupo en concreto, con el grupo Inditex, ya ha habido experiencia de exportación. ¿Cómo se llama esa gran empresa? Inditex. Multinacional debe ser, ¿no? Es de empresa española, pero que ya es la más grande del mundo en materia de ropa, ¿no? Sí. Inditex. Esa empresa ya tiene un proveedor nacional de producto hecho 100% en el Ecuador, desde el hilo. O sea, estamos vistiendo ropa hecha en Ecuador, pero con la marca Sara. Con la marca, en esta parte, de una de las marcas del grupo Inditex. Debe tener muchas marcas. Tiene muchas marcas, se está vendiendo ya en mercados europeos, exportados desde Ecuador a España, y desde España ellos lo distribuyen. Son elaborados nuestros. Elaborados 100% en el Ecuador. Eso es bastante, eso fue un logro, desde el año pasado se logró esto, y el acuerdo nos pone ante la expectativa de poder mejorar esos ejemplos y tener varios más. Don Javier, pero no es sencillo, ¿no? Eso sí lo quiero dejar claro. Y les preguntaba, ¿qué productos tendrían nuevo espacio de crecimiento en exportaciones? Vamos con Patricio Alarcón. Les preguntaba a los tres, porque lo otro es pura importación. Yo pienso que productos que son apetecidos para el consumo de los ciudadanos de la Unión Europea pueden ser, por ejemplo, la quinoa. Y no solo la quinoa como materia prima, sino la quinoa con valor agregado. Existen ya en el mercado cereales de quinoa, existen en el mercado barras energéticas de quinoa, que son productos saludables y son productos que se pueden vender en el mercado de la Unión Europea. ¿Está ya consolidada su producción? Está consolidada. Hay empresas que producen y pueden producir a grandes escalas. Hay que obviamente se necesita más materia prima. ¿Nos falta vendedores en Europa? Nos falta, mire, al Ecuador lo que le falta es una estrategia productiva, esos un modelo de desarrollo. De clásicos ya deben desaparecer, ¿no? Mire, yo lo que creo... Con todo respeto. Pero no quedarnos tampoco con los improvisados que hemos tenido en estos 10 años. Sí, mire, yo creo que hay mucho trabajo. Las cámaras en este momento se dedicaron a apagar muchos incendios. En este caso tienen que dedicarse a abrir mercados, especialmente las cámaras de exportación. El Ecuador necesita investigar los mercados, necesita entender el proceso de industrialización y tiene que involucrar al campesino en el mercado y encadenarlo en el proceso de producción. ¿Para qué? Para entender qué se puede procesar y qué se puede vender afuera. Ese es un gran reto que tiene el Ecuador, porque el gobierno ecuatoriano no ha definido una estrategia, un modelo de gestión para el desarrollo del país. Mire, hemos dependido del extractivismo, hemos dependido del gasto público y no hemos definido cómo se va a sacar al Ecuador adelante. Y el Ecuador tiene una ventaja. Fracasó porque nunca hubo una estrategia. Mire, en la matriz productiva que quería innovarla, fracasó rotundamente. No pasaron de palabras. No pasaron porque no existió. Y del IES, por ejemplo, a querer manejar un recambio tan importante, tan estructural, le fue mal pues a don Ramiro González. Era complicado y es el que más se aproximó más o menos al andarivel que convenía, ¿no? Pero no le dejaron. Siempre estos planificadores ideológicos interrumpían los procesos. Es que Ramiro González fue uno de los grandes detractores, si usted lo quiere ver, para el comercio ecuatoriano. Pero por supuesto, él fue una de las personas que estuvo de acuerdo con implementar aranceles, con bloquear las importaciones. Él lo hizo. Ahora ya cambió justamente a su conveniencia, su ideología. Sin embargo, fue una persona que realmente afectó al comercio ecuatoriano. Y ahora, ¿qué se debe hacer en este momento? Mire, se debe definir un modelo. El Ecuador en el agro tiene una ventaja que pocos países en el mundo la tienen. El Ecuador
tiene más agua de la que consume. En el Ecuador se puede, y Rodrigo es experto en el tema, en el Ecuador se puede sembrar los 365 días del año, en el Ecuador se puede cosechar los 365 días del año, en el Ecuador se pueden dar muchas variedades con la investigación adecuada. Nosotros importamos papas fritas precocidas, importamos, por darle un ejemplo, $900 millones de pasta de tomate. Eso con la investigación adecuada se puede producir en el Ecuador y es un proceso muy simple. Con una concentradora, ahí el Ecuador puede dejar de importar un monto muy importante y puede empezar a exportar. Entonces es la estrategia, y es una estrategia a largo plazo que requiere muchísimo trabajo y requiere muchísima capacitación en los suelos ecuatorianos, al campesino, al industrial, y lo que usted bien dijo, la investigación de los mercados afuera, Gonzalo. Así es. Rodrigo Gómez de la Torre, un minutito que entro con el sector de la construcción. ¿Y qué pito toca el sector de la construcción? Un pitazo. Ya van a ver ustedes cómo nos describe la situación en perspectiva el señor ingeniero don Enrique Pita. Pero yo quiero molestarle. El presidente Correa, de lo que más se ha preocupado desde el lado igualmente ideológico, es que nuestros pequeños agricultores, nuestros pequeños artesanos, nuestros pequeños industriales sean beneficiarios también en forma directa de este acuerdo. Y entonces ahí está la interrogante. ¿Se logró este gobierno esa incorporación, por ejemplo, para quienes elaboran quesos tiernos, por ejemplo? Le pongo ese ejemplo. ¿Y eso estamos mandando, cierto, es a Europa? Tenga la bondad. A ver, es cierto que se está exportando alguna cantidad menor de queso tierno, se está exportando queso semimaduro, el harinerito está exportando desde hace años. Yo creo que hay que ver el tema más integral, ya romper un poco paradigmas, abrir mercados, pensar en que tenemos potenciales mercados. Y sí, el Ecuador tiene gran cantidad de productos de altísimo valor agregado, pero como lo decía, valor agregado en el origen, más allá del proceso industrial. Hay un chocolatero europeo va a querer chocolate fino de aroma, y no solamente chocolate fino de aroma. Y tenemos. Chocolate fino de aroma, el de Esmeraldas es uno, el de Vinces es otro, el de Manabí es otro. Tenemos 12 variedades registradas al momento. Hay 4 variedades más por registro. ¿Con fama mundial, Rodrigo? Con fama mundial. El camarón tiene características únicas, y José Antonio Camposanos lo ha ampliado varias veces. El banano tiene un mercado. Hay mucha gente que está atrás de los exportadores. Tenemos que pensar seriamente en dejarnos un poco de ideologizaciones en ciertos temas y comenzar a trabajar en estructuras de cadena. ¿Qué es lo que se ha hecho tradicionalmente? Se impulsa al productor. Entonces, incrementamos producción, no se abren mercados, y a la vuelta de la esquina, como se dice, absolutamente tenemos una sobreproducción por falta de consumo interno y volvemos al problema. Vicioso. Volvemos al problema. Creo que Javier ha sido muy claro en otra explicación. Pero ¿hay productos o no hay productos sensibles, Rodrigo? Hay productos sensibles, y todo producto... ¿Cuáles son, si es tan amable? Todo producto va a ser sensible de acuerdo a la actitud que tengan los productores y los industriales. Respondido aquello. Todo producto es sensible. Si es que no queremos cambiar el paradigma del proteccionismo por el paradigma de la competencia. Gonzalo, la competencia crea excelencia. Si no... Cuando se abrió el mercado de... Escuchen todos. Cuando se abrió el mercado con Colombia de textiles, yo recuerdo, y no era tan joven, que decían, se va a acabar todo el sector textilero ecuatoriano. Tenemos pendientes todavía en confecciones, pero sí. Ecuador exporta textiles a Colombia. El Ecuador tiene una gran capacidad productiva, tiene un capital humano de primera línea. Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, y para que nos dejen trabajar tenemos que romper liquidez laboral, la rigidez laboral, tenemos que romper con la sobrecarga tributaria, tanto de impuestos directos, indirectos y los costos para tributar. Tenemos que romper este tema que les ha cogido de que cada 15 días tenemos que cambiar las normas. El Ecuador en promedio cambia 3-4 normas diarias. En normas técnicas, en normas laborales, en normas de forma, de fondo, y complica la producción, complica a los productores. Claro. Tenemos que
activar al sector productivo dejándole trabajar. Simplifiquemos el tema tributario, simplifiquemos, estandaricemos normativa con Europa. Trabajemos en una estandarización, pero normativa sencilla, simple, fácil de cumplir, que nos permita crecer más, exportar más, y olvidémonos un poquito, y esto sí lo planteo formalmente, olvidémonos un poquito de el proteccionismo al pequeñito. Démosle herramientas al pequeñito para que crezca y para que pueda seguir creciendo. Ese es el futuro del Ecuador, sin ideologías, y perdón por la exaltación. Gracias. Oh, fantástico, me uno a esa exaltación. Mi cordial bienvenida, mi respetuoso saludo para usted, doña Gloria Navas, del sector automotriz. Díganos ahora, las vitrinas de los automotores europeos, ¿cómo van a estar? Y cuéntenos los precios, las ventajas para el consumidor ecuatoriano, lo que ustedes están programando para la distribución de los vehículos europeos, que pueden tener mejores condiciones que los asiáticos, que pueden tener mejores condiciones que los norteamericanos. Ahora, si unos y otros pueden ejercitar una convivencia competitiva que beneficie al consumidor, qué mejor. Pero con los europeos, ¿qué carros vienen y a qué precios? Ojalá nos dé una información prácticamente de vitrina, que es lo que necesitan mis oyentes. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias y un saludo cordial a todos. Antes quiero unirme a los sentimientos de condolencia por el fallecimiento del expresidente, el arquitecto Sixto Durán Ballén, y sobre todo destacar los valores humanos que creo que sobre todo en las épocas en las que estamos viviendo siempre van a servir de un ejemplo, nos ¿no? Hacen, imagínense. Así es. Respecto al tema de la balanza del acuerdo y de los beneficios que podemos, sobre todo pensando en el consumidor, identificar en la firma del acuerdo, quiero basarme y empezar en el tema macro. Según el boletín de ProEcuador, la balanza comercial de exportaciones, importaciones es positiva para Ecuador, incluso viendo la cifra estadística desde el año 2009. Aquí tengo un boletín que está publicado en 2014. Eso quiere decir que el potencial de exportaciones hacia la Comunidad Europea, economías de alto poder adquisitivo de una población bastante grande, es efectivamente una vitrina para que Ecuador pueda seguir sustentando su desarrollo en lo que es exportación. Aquí veo el cuadro de exportaciones, por ejemplo, el banano, el café, el atún, todos los temas de agricultura. Cuando veo los principales productos importados, entre las 10 primeras grupos que se importa, para nada están vehículos, por lo tanto no significa un riesgo de desequilibrio de la balanza comercial. Tú ves aquí naftas, disolventes que son para mejorar la calidad del combustible, tienes medicamentos, tienes algún otro tipo que el país necesariamente tiene que importar. Entonces, en definitiva, sí es una oportunidad para el país que efectivamente se haya logrado este acuerdo después de un trabajo bastante arduo. En el caso específico. Pero perdone, ¿qué medidas de carácter arancelaria pueden influir en una mejora de precios para el consumidor ecuatoriano? Iba a empezar con el ejemplo que ya está viviendo Perú y Colombia, que ya han firmado los acuerdos, y efectivamente esas barreras arancelarias que en muchos casos en los países que no tienen acuerdos comerciales se están utilizando como un tema restrictivo para importar. En el caso de Colombia y Venezuela, prácticamente este acuerdo ya se está aplicando, y puedo poner como ejemplo el caso de Perú, donde un arancel general está alrededor del 6%. Usted y muchas personas vamos y visitamos Perú y Colombia y siempre nos asombramos de los precios de los vehículos. Entonces uno compara, y en la asociación hemos hecho y peor este si ejercicio. va a Norteamérica. Claro, usted va y compara acá internamente y dice, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos un arancel para importar del 40%, mientras que Colombia ya está con 0%, que Perú tiene 6% y Chile no se diga que empezó mucho tiempo. Entonces,
¿Cuál es el efecto para el consumidor? Efectivamente que el tema de tener una carga de impuestos y aranceles ha hecho que los vehículos en este caso sean demasiado caros para el poder adquisitivo y la accesibilidad de los consumidores. El beneficio que podemos encontrar en este acuerdo es que en los capítulos de negociación está previsto que esa desgravación arancelaria, que puede ser del 40 o el 35%, se la haga en 7 años para lo que son vehículos automóviles, y para lo que son pickups creo que en 10 años. Entonces, en ¿Eso ese qué sentido, significa para que nuestros amables oyentes, especialmente de clase media, que son los que más conocen de paso, y los sectores populares en materia de la industria automotriz, son los que más al día están. Hay una cultura automotriz impresionantemente grande en el Ecuador. Bueno, a todos la verdad nos gustan los autos, es una forma, una necesidad de satisfacer las necesidades de movilización, pero aparte, especialmente en el sector masculino, nos encanta todo lo que es tecnología, diseño. Ahora se habla ya de, por ejemplo, conducción autónoma, y todo eso es lo que nosotros, aparte del efecto precio que va a ser importante, vamos también a beneficiarnos, porque el intercambio va a Pero lograr... ustedes están prefiriendo aquella producción en las nuevas importaciones. A ver, actualmente las estadísticas nos muestran que de Europa más o menos llega el 2% de todo lo que son las ventas del país. Sí, efectivamente. ¿Van a acrecentar a cuánto? ¿Cuál es la meta? Lo que las marcas internamente están analizando son esas probabilidades, y que además, como no solamente un beneficio empresarial, sino un beneficio para el consumidor, que es lo que quiero recalcar, esto, si en 5 o 7 años eso va a beneficiar en términos de precios más accesibles, vamos a tener un efecto positivo en que la demanda. Y adicionalmente, si sumamos a esas características técnicas, porque Europa es considerado prácticamente líder en lo que es desarrollo, investigación y fabricación de tecnologías limpias. Usted escuchará y ha visto en los últimos meses donde dice Noruega va desde el año 2030, o Alemania a decir vehículos solamente eléctricos o híbridos o todas estas tecnologías. Entonces hay que verlo en dos temas. La oportunidad. ¿Y eso nuestros gobiernos podrían empatar? Definitivamente, si tenemos acceso a ese producto, nosotros también el intercambio comercial va a beneficiar para que el cambio tecnológico y el efecto positivo que vamos a tener en la parte ambiental va a acelerarse. Entonces nosotros sí vemos como una oportunidad única el que las marcas trabajemos en ofrecer beneficios para el consumidor desde este punto de vista, donde la diferenciación con la oferta nacional o con los otros mercados va a ser el mejoramiento tecnológico, y aparte de eso, un acceso a un arancel que se va a ir desgravando más o menos. Si el arancel que pagamos ahora en un automóvil está en el 40%, en los 7 años, eso quiere decir que cada año va a ir rebajando el arancel en alrededor del 6% para ser matemáticamente más fácil. La tendencia de las marcas europeas en materia automotriz, ¿hacia dónde empujan, digamos, la expansión de las nuevas tecnologías? Sí, normalmente las marcas europeas acá en Ecuador han estado en ciertos segmentos de precio un poco más altos, pero el acuerdo justamente ofrece oportunidades para que se puedan buscar otros segmentos de producto. Entonces podremos buscar probablemente vehículos que sean más accesibles en precio y que además puedan llegar a más consumidores. Otro tipo de tecnologías, inclusive. Definitivamente lo que nosotros vemos. Amigables con el medio ambiente, por ejemplo. Así es, definitivamente. A veces lo que está ocurriendo en Quito es un crimen. El tema estamos respirando veneno. Bueno, hay normas. Y el señor alcalde ya debe tomar en cuenta esto. No. Está pasándose de agache el municipio capitalino sobre esta temática. Hay normas que se están ahora nuevamente reactivando y que bajo un proceso técnico vamos a analizar, como es el mejoramiento de las condiciones de emisiones, la Euro 3. El Ecuador, por la calidad de combustible, ha quedado en Euro 1, Euro 2. Si es que a la par de este deseo de mejoramiento vamos a tener mejor calidad, definitivamente
todos vamos a estar de acuerdo en ir en un proceso de renovación y de actualización de todas las normas de emisiones. Nos vamos a la ciudad de Guayaquil y desde allí, con todo lo que ha escuchado, el aporte del sector de la construcción. ¿Qué le parece a Enrique Pita? Señor ingeniero, muy buenos días. Este acuerdo con Europa, ¿en qué podría la construcción alicaída por estos días beneficiarse? Muy buenos días, Enrique. Buenos días con mis amigos dirigentes gremiales ahí presentes, buenos días con todos. Primero pido disculpas porque voy a tener que retirarme. Sí, no se preocupe ya. Otra actividad y me ha encantado poder escuchar pues a los expertos sobre esto. Mire, desde el punto de vista de la construcción, en realidad no es mucho lo que nosotros podemos beneficiarnos. Obviamente, en materia de insumos. No, insumos, diga usted, griferías, posiblemente sanitarios, posiblemente algún otro elemento de acabados, pero lo que sí posiblemente también es importante son tecnologías, ¿verdad? Y equipos para la construcción. Eso es bueno porque nos va a permitir en algún momento dado abaratar costos. No se exportan casas ni se importan casas, pero tecnología, capacitación, algún otro tipo de insumo. Pero yo lo que quiero comentar es que lo bueno de esto es que hemos dado un paso arriba. Lamentablemente este país ha estado enseñado por las visiones políticas doctrinarias de este gobierno a volar a ras de piso. Y si usted vuela a ras de piso, lo único que está mirando es cucarachas, grillos y hormigas. En el momento que eleva el vuelo un poco más arriba, ya usted puede ver un bosque de oportunidades y es lo que de alguna manera hemos emprendido hoy con este tratado. Pero claro, alguien lo comentó, mientras usted no desmonte rigideces laborales, mientras los servicios básicos también no sean más flexibilizados respecto a su precio, la industrialización local, la producción local siempre va a tener ataduras que no le va a permitir en algún momento dado competir. Un abrazo, muchas gracias, ingeniero. Ha sido un gran aporte porque nos deja pensando. Javier Díaz Crespo, señor ingeniero. Colombia, sobre todo telas. Esas telas en Colombia pueden ser convertidas en una prenda que luego termina en la Unión Europea. Sin el acuerdo, eso no se podría hacer. Ese encadenamiento regional no se lograría. Nosotros ya hemos tenido mucha experiencia. ¿Y entonces qué van a hacer ustedes, por ejemplo, desde el lado de la confección? Vamos a explotar los dos grandes segmentos textiles, que es la parte justamente textil y la parte de confección. Nosotros tenemos una muy buena producción de hilos y de telas que perfectamente se pueden confeccionar en el Ecuador, en Colombia o en Perú. Y también tenemos un muy buen grupo de confeccionistas que pueden confeccionar con telas ecuatorianas o telas colombianas y peruanas, y todo eso destinarlo finalmente al mercado europeo. ¿Qué necesitan? Básicamente, lo que decíamos hace un momento, un ambiente de negocios adecuado, un cambio en el modelo. Estabilidad normativa. Estabilidad normativa es una de las cosas, pero un cambio de modelo donde el sector privado sea el motor, donde no sigamos dependiendo del gasto público y donde tengamos un país competitivo que pueda aprovechar acuerdos como este. Ojalá estuviera oyendo el presidente Correa, ¿no? Es interesante, ahora se nos ha anunciado que también se va a firmar un TLC con los otros países europeos que no son parte de la Unión, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, es otra buena noticia. Con eso ya tendríamos prácticamente cubierto Europa completo. Hay otros procesos que nos preocupan. Nosotros creemos que los acuerdos comerciales deben ser con aquellos países donde tenemos oportunidades de exportar y complementariedad para producir aquí también con los insumos de allá. Y obviamente donde haya una oferta para que el consumidor tenga acceso a mejores productos, pero que como también en el caso vehículos, nos hayan exhibido intenciones de demanda, por lo menos intenciones. Que al menos haya una oportunidad cierta de crecimiento de exportaciones, como es el caso de Unión Europea o como es el caso de Estados Unidos. Correcto. Pero nos pueden negociar con Corea del Sur, que es un riesgo absoluto para la industria ecuatoriana. Nos quieren hacer negociar con países como Turquía, que es igual, y esos no vamos a tener grandes oportunidades de exportación, quizás en 1, 2, 3 rubros de exportación, pero no es una gran oportunidad comercial. Pero nosotros creemos que este proceso de la Unión Europea es muy positivo, como ya lo dijimos hace un par de años en esta misma radio, era la mejor noticia en ese momento y creo que sigue siendo la mejor y única noticia en materia de comercio exterior que hemos tenido en una década.
Y bueno, ahora hay que seguir por ese sendero. Exacto. Hay que lograr también desde el lado empresarial, hay muchos retos. No podemos seguir pensando que tenemos que seguir protegidos para prepararnos y aprovechar una oportunidad como estas. No, ya hemos tenido mucho tiempo para prepararnos. Ahora es el momento de vender, es el momento de exportar, es el momento de sí anclarnos en unos buenos vendedores fuera del Ecuador, y parte de esos vendedores son los agregados comerciales que tiene el Ecuador en el mundo y concretamente en Europa, que trabajen, que aprendan de la oferta exportable ecuatoriana, no solo de la tradicional. Ya sabemos que tenemos buenas flores, buenos camarones, buenos atunes, buenos bananos. Pero nos falta vender. Pero no saben que también tenemos buena ropa interior, buenos pantalones, buenas camisas, buenas sábanas, buenos edredones, buenas toallas, buenas telas y buenos hilos. No lo saben y por tanto no lo saben vender. Hacemos nosotros muchos esfuerzos con Proecuador y con esas oficinas comerciales para que nos conozcan, pero necesitamos también de ellos que salgan un poco de su zona de confort y que se atrevan a vender manufacturas en el mundo, como lo han hecho nuestros vecinos colombianos, peruanos y como lo hacen los centroamericanos. Rodrigo Gómez de la Torre, lo que quiera decirnos, presidente. Buscarle las oportunidades al acuerdo comercial, y no nos olvidemos que dentro de las importaciones, en el caso agrícola, que sí se ve que es el principal foco de exportaciones a Europa, tenemos una demora en tecnificación importantísima. Tenemos una demora en problemas de mejoras tecnológicas para el agro. Este acuerdo también nos abre oportunidades muy grandes para poder importar tecnología y maquinaria sin aranceles y poder tener un mejor desarrollo productivo del sector agrícola, agroindustrial, en beneficio de consumidores tanto nacionales como internacionales. Porque el Ecuador cree en nosotros. Hasta muy pronto y con este mismo tema.